¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos dando comienzo al programa Tertulia de Entretenedores. En esta ocasión tenemos a un candidato constituyente, Rodrigo Muñoz. Ricardo Ortiz, el que está al lado. Bueno, a esta Hola, edad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. La dama primero, Daniela Soto Cuadra. Gracias por estar acá. Feliz de estar acá, como siempre, acompañándolos a ustedes también en sus casas. Y con este invitado candidato a constituyente, se nos viene ya la elección el 7 de mayo. Uf, Queda poquito. Queda muy poquito. ¿Ah? Ricardo Ortiz, salude, por favor. Muy buenas noches a nuestros amigos ya televidentes de este canal. Y bueno, en este entretenedor tenemos a un candidato, así que vamos a sacarle el jugo. ¿Cierto? Ah, claro, porque él dice que va a cambiar la Constitución con su apreciación. Mientras usted vote por él, yo creo que el jugo se lo va a sacar él. Fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención entregando los folletos es que la gente me decía, ¿usted no es de ningún partido? O sea, primera cosa, para bajarme el vidrio. Claro. Yo le decía, no le creo mucho. De verdad, no he estado nunca en un partido político. Ah, ya, y ahí recién me recibían para conversar. O sea, el grave problema que tenemos han sido los partidos políticos. Y es penca para uno que ha discutido y ha criticado el sistema político, como yo, tener que romper esa barrera justamente con la gente pensando uno que piensa igual. Es decir, oye, yo lo que quiero es llegar a la Constitución para que no existan más estos privilegios de los políticos. Pero para eso tienes que superarlo. Yo te iba a preguntar, ¿por qué quieres ser constituyente? Precisamente por eso, porque como he trabajado, primero, no he estado nunca en un partido político, no he tenido nunca un cargo de gobierno, pero fíjate que eso no significa que no tenga un pensamiento político. De hecho, y como abogado litigante, lo que he hecho es discutir en los tribunales los derechos de las personas a quienes he representado. Y resulta que me he dado cuenta que al llegar a los tribunales, muchos de los derechos que se interpretan bien o mal provienen al final de la Constitución, de principios constitucionales. Pero mi crítica es la siguiente. Cuando uno como abogado es litigante llega al tribunal cuando ya la escoba está hecha, cuando el daño está hecho, es como llegar al hospital. Yo creo que en la sociedad tenemos que prevenir la justicia, el derecho a la justicia, creo que empieza desde nacer, no recién cuando uno está frente al tribunal o frente al proceso. No cuando tienes un conflicto. Exactamente, uno lo ha entendido desde el punto de vista, si tienes acceso al debido proceso, al tribunal, pero la verdad es que viene de antes. Entonces, cuando uno llega al tribunal es porque la comunicación humana ya en la sociedad no ha resultado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la Constitución señala solamente derechos y la materialización de esos derechos se queda en la burocracia estatal, se queda ahí en el medio, en esta sala de máquinas política y burocrática, no llega abajo. Entonces la persona que ve un derecho que tiene y que no se le está cumpliendo, ¿dónde va al final? A los tribunales. Entonces, ese paso es el que yo creo que está equivocado. No podemos tener una Constitución que lo único que haga es garantizar la judicialización de los derechos, sino que tiene que garantizar antes el ejercicio del derecho, cosa de que la gente no llegue al tribunal. Porque si uno llega al tribunal y son los jueces los que están haciendo justicia distributiva, estamos mal como sociedad, porque el juez tiene que fallar de acuerdo al mérito del proceso, conforme a los antecedentes. No están para dar señales políticas. Bueno, lamentablemente la justicia en ese sentido se ha desvirtuado y sabemos que la principal finalidad que tenían estos tribunales de ser ser además un poder del Estado, un órgano completamente independiente. Pero está claro que esos mismos tribunales superiores de justicia pierden esta independencia desde el momento en que sus ministros son nombrados por el mismo presidente de la República.
Y ahí puede estar esta figura que dices tú, donde esta judicialización en el fondo lo que hace es establecer una justicia distributiva más allá de realmente lo que es hacer justicia y lo que se conoce. Dentro de esto, Rodrigo, ¿qué te gustaría proponer en lo que sería el Poder Judicial? Porque ya dentro del marco de esta nueva Constitución está dada por el Comité Técnico, ya dijeron cómo se iba a hacer. ¿Qué cambiarías entonces lo que es la estructura del Poder Judicial? Bueno, hay varias cuestiones que dicen relación con la justicia chica, por decirlo así. Pero hay algunas que son orgánicas. Por ejemplo, me he dado cuenta de que, mira, para resolver los asuntos, para ejercer la jurisdictio, el decir el derecho, se necesita mucho criterio. No solamente una intelectualidad y un conocimiento de cuaderno, de libro, sino que una manera, un enfoque de vida, haber sufrido, haber vivido. Resulta que para la Constitución hoy en día dice que para ser senador, por ejemplo, se necesitan mínimo 35 años. Sí. ¿Por qué? Para ser senador, que es para legislar y cuyos efectos van a estar bien distantes de la gente, va a ser un requisito distinto que para el juez, que a la persona de calle el efecto que le produce una sentencia, buena o mala, es en sus bienes, en su patrimonio, en su familia, mucho más directa. Entonces pienso que lo primero es que hay que elevar la edad de los jueces. O sea, poner un requisito de edad. Requisito de edad, porque resulta que requisito de edad no hay. El único requisito que modificaron y cambiaron fue el tema de la Academia Judicial. De la Academia Judicial. Donde también está claro que entran muchos por pituto más que por capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente creo yo que se necesita, si no vas a poner por edad, por lo menos una cierta cantidad de años de ejercicio de la profesión. O sea, tú requieres haber tenido un cierto carrete de conflictos, de haber visto cómo se discute la vida antes de pasar a resolver la vida, la muerte, la separación, quién se queda con los hijos, quién se lleva tu patrimonio en la judicatura. No sé si me explico. Los jueces se ciñen por las leyes para poder administrar justicia. Casi no se sale del libreto. Hay jueces y jueces. Hemos dicho nosotros entre los abogados tenemos los que tramitamos, qué sé yo, no los que son académicos de universidad que no tramitan. Que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Exactamente, porque el abogado que solamente hace clase está en un territorio, en una dimensión distinta. Se pega unas voladas que son bien poco realistas. Y por otro lado, el que está tramitando todos los días se lo come la vorágine de la tramitación y no puede detenerse para ver el cuadro completo. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos es que cada tribunal maneja su propio código. O sea, cada tribunal, cada juez te resuelve hoy día A, mañana B. Pero se salen del libreto al no... Se salen del libreto, muchos de ellos porque se creen adalides de justicia. Y resulta que el derecho, lamentablemente, el derecho es una herramienta que busca la paz social, más que la justicia. Es la paz social, porque si fuera la justicia no existiría la institución de la prescripción. ¿Por qué si yo te debo a ti y pasan más de 5 años, tú ya no me puedes reclamar? Es injusto, es injusto. Yo puedo decir, está prescrito. Es injusto, pero lo que el derecho busca es la paz social. Es que ya después de 10 años no me sigas reclamando la plata que te debo. No sé si me explico. Si no te pagué antes, no te voy a pagar ahora, así que olvídate. En el fondo. Claro, Rodrigo, la justicia pide la paz social, ¿no es cierto? Sí. Lo que tú señalas. Hoy día no hay paz social, por lo tanto, ¿es culpable la justicia que no hizo bien su pega? No. La paz social... No, porque tú dijiste la paz social. Es uno de los requisitos, es uno de lo que busca la justicia, los tribunales, pero no puede estar radicado en los tribunales la política pública, a eso me refiero. O sea, la inseguridad que existe hoy no se debe necesariamente a los jueces que aplican mal o bien la ley y hablan... Pero no deberían aplicar siempre bien, porque tú dices mal o bien, entonces ¿para qué vamos a la justicia? Pues es una especie de tómbola, decir, oye, te fue bien, conociste al cual. Yo no sé qué es lo que pasa. Entiendo, mira... Pero la ley dice, un crimen bajo estas características tiene 10 años. Voy a otro crimen en otro lado, no, tiene 15 años. ¿Es así o no es así? Rodrigo. Lo que existe la interpretación. Mira, yo como presidente del Colegio de Abogados, que fui durante varios años,
y como profesor de filosofía, le enseño ética a los alumnos. Y les digo, el abogado que a usted le dice que tiene el caso resuelto es un comentario poco ético, porque no puede decir que el caso está ganado, pues depende de la decisión de un tercero, que no es él, que es el juez. Y además del abogado defensor. Sí, Se presenta... pero además, si es que fuera así como dices tú, en el sentido de que siempre un juez respeta la ley, no existirán los recursos. O sea, la misma ley dice, bueno, si el juez se condorea, existe la apelación, existe la nulidad, porque él sabe, el legislador sabe, que la decisión de primera instancia es falible. Entonces, es necesario que exista un doble conforme, que alguien revise esto. La Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones, incluso la Corte Suprema. De hecho, la mayor manifestación yo diría que están los recursos de casación, Pero, que habla del error en la aplicación de la ley. Una de las causales para la casación, el error en la aplicación de la ley. Entonces, hay jueces que sí cometen errores al momento de aplicar la ley. ¿Lo sacan o no? Porque el hecho de que un juez... Hay un caso paradigmático por ahí, un tipo mató a la señora y a un hijo, y no sé por qué cosa, no sé si es la justicia, la gendarmería, en fin, todo el sistema judicial, salió libre después de 10 años, tenía 20 años creo, y por buena conducta. Es que esa es la ley. La ley establece los beneficios a los que pueden postular. A eso voy yo. Salió y volvió a matar a otra mujer. ¿No consideran ustedes que más que persona es la ley que hay que cambiar? Vale decir, un individuo con un tremendo auto de 180 millones de pesos, con armamento, se le detiene y ahí empieza la ley, yo digamos, a favorecer al delincuente. Lamentablemente. Porque este tipo saca, mata a una persona, se está desangrando la persona, pero viene inmediatamente, le leyó los derechos, no, entonces esta cosa no sirve. El pobrecito lo detienen, tienen que ir a constatar, ¿no es cierto?, si es que no le pegaron, no le dieron un coscorrón, en fin. Y la víctima sigue desangrándose. Y posteriormente, ¿no es cierto?, hay un fiscal, ¿no es cierto?, que dice, no, se hizo mal el procedimiento, así que el hombre va afuera. En esa escena, diríamos, ¿qué cosa hay que cambiar? ¿Metemos más carabineros? Para nada. Traemos las Fuerzas Armadas, los comandos y todo lo demás para que anden con metralleta al hombro en cada esquina, o cambiamos las leyes. Bueno, hay una injusticia que hay que darla a conocer. La ley le otorga un abogado al delincuente. Además, Y a la víctima tiene que contratar un abogado. ¿Ustedes como abogados lo creen justo? Bueno, yo dentro del programa que he propuesto es que haya una defensoría de víctimas dentro de un amplio espectro que es un órgano que se llama el Defensor del Pueblo, que después tendrá que ir desmenuzándose. Hoy en día los fiscales no defienden a las víctimas, eso está claro. O sea, los fiscales no defienden por ley. ¿Qué es lo que hacen frente a un tema como ese que ¿Qué es lo que hace? El interés de la sociedad. Es el interés de la sociedad de que sean perseguidos los delitos. Una cosa tan abstracta. Es el interés de que el Estado tiene, que se persigan los delitos. O sea, los fiscales representan al Estado. Y queda a criterio del fiscal si quiere seguir con esa persecución o no quiere seguir con esa persecución. Un paréntesis. Una cosa importante a propósito de la fiscalía, que hubo un fiscal nacional hace un tiempo que esgrimió el ser autónomo para no ser controlado desde el punto de vista financiero. Yo creo que eso es un error, que la Contraloría, que es un órgano revisor de cuentas, debe tener el control financiero de todos los servicios públicos, de los poderes e incluso de las empresas privadas que negocian con el Estado. Esa es una propuesta nueva mía. Porque siempre la Contraloría se ha dicho que es una entidad que controla los actos de legalidad de la administración pública, de la administración del Estado y el control financiero y contable. Bueno, se eximen los órganos autónomos. Bueno, pero a ver, una cosa es la independencia que tiene o la autonomía que puede tener un órgano para perseguir delitos, para hacer lo que quiera, pero y lo hemos visto y yo lo he visto,
que las fiscalías no necesariamente son eficientes en el gasto y por lo tanto no solamente las fiscalías, las empresas públicas no son eficientes en el Estado. El Banco del Estado tiene directores que ganan 8 millones cada uno. Todas las empresas públicas que son pagadas por todos nosotros. Ahí hay otra discusión que es importante. Teniendo el CEP, el sistema de empresas públicas, ¿por qué el sistema de empresas públicas, por ejemplo, no resuelve a través de un solo directorio qué pasa con los puertos, qué pasa con el Banco del Estado? ¿Por qué se necesitan tantos directores ganando 8 millones de pesos, por ejemplo? Pero para no desviarme de la conversa, lo que tú planteas tiene varias aristas. Uno es que el juez debe resolver conforme a lo que le plantean las leyes. Pero las leyes no tienen una respuesta para los problemas, no tienen una sola propuesta para los problemas, tienen varias siempre. O sea, cuando tú llegas donde un abogado inexperto, joven, él te va a decir, demandemos al tiro por esto. Cuando el abogado ya tiene una cierta experiencia, dice, a ver, esperemos si es necesario demandar o no, porque a lo mejor se puede llegar a un acuerdo, y incluso la ley te puede dar 3 o 4 alternativas. Hay algunas más caras, unas más largas, unas más difíciles, unas que generan más desgaste ético y desgaste emocional. En materia de familias, por ejemplo, no necesariamente la primera demanda que tú ves es la que corresponde. Tú tienes que hacer un criterio general, casi sociológico y psicológico, antes de tomar un caso y de elegir el mecanismo que vas a elegir. No porque la ley te permita demandar, Oye, lo vas a hacer. Dijimos que hable la dama. Perdón. No, Que interrumpa. Usted sabe que yo interrumpo igual. Sí. Pero dentro de esto, o sea, dentro de lo que decía aquí José, Rodrigo. y lo que decía Rodrigo, pero respecto a la defensoría del delincuente, el delincuente no solamente es defendido por la Defensoría Penal Pública y la licitada, sino que además de ese defensor público llegan los defensores de los distintos organismos internacionales, defensores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también es financiado por nosotros, defensores que vienen de cualquier otra institución a las que pertenezca este supuesto delincuente, porque ahora es supuesto delincuente. Entonces sí, efectivamente, nuestro sistema actual, que es tan legalista y tan cuadrado en sus cosas, obliga al juez a fallar en base a la ley vigente que tenemos. Y los jueces de garantía reciben su nombre, juez de garantía, o sea, garantizar que los derechos de esta persona estén ahí. Escuchaba tu propuesta, Rodrigo, respecto a esta Defensoría del Pueblo. Si hay algo que siempre se ha criticado es que efectivamente la víctima no tiene quien lo defienda, y no hablo de víctimas solamente en el ámbito penal, lo vemos en distintas áreas. Por ejemplo, Corporación de Asistencia Judicial. Tenemos muchos políticos que se llenan la boca con todas las modificaciones que se hicieron a la Ley de Protección al Consumidor. No, el CERNAC va a tener más atribuciones, usted como consumidor va a poder reclamar y vaya el policía local y se va a... Es verdad, existe la Ley de Protección al Consumidor. Y a las empresas que violan esta ley se les condena a multas altísimas, pero todas esas multas son a beneficio fiscal. La víctima no recibe ni uno. Exacto. Si esa víctima quiere recibir una indemnización por las molestias, por el producto mal entregado, cualquier cosa, tiene que demandar civilmente. Eso implica contratar un abogado, porque solamente va a poder ir sin abogado si es que lo que está demandando es menor a 4 UTMs. Estamos hablando de 160 lucas, 200.000 pesos. Ninguna indemnización puede ser inferior a 200.000 pesos. Entonces ya estamos en problema, necesito contratar un abogado. ¿Por qué? Porque la Corporación de Asistencia Judicial, que se supone que está para defender a esta persona que no tiene los recursos, no patrocina en policía local. Y eso quiere decir que no solamente no patrocina respecto a la Ley de Protección al Consumidor, sino que no patrocina respecto de todas las leyes de las que conoce un juzgado de policía local. Y el juzgado de policía local no solamente es tránsito. Policía local es tránsito, es bosque, es pesca, protección al consumidor. O sea, una cantidad y un área tan enorme que conoce policía local que la gente no conoce, donde la persona está completamente en indefensión ante el mismo actuar del Estado, por ejemplo, en lo que sea una reserva natural. Cuando se instalaron las antenas de telecomunicación en distintos lugares, arrasaron con yaretas en el interior, en pleno parque nacional, protegido. Y todo lo que dice Dani... Y lamentablemente es así. Y todo lo que dice Dani, que son problemas de leyes, ¿cómo lo resuelve la Constitución? A través de principios. Y uno de los principios es el de estar
que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y no al revés. ¿Se puede cambiar Claro. el sistema con la nueva Constitución? Sí, Sí. sí, po. Sí, eso es. Pero Siempre no es que la de un día- Constitución quede bien hecha. Ah, sí. Partiendo de esa base. O sea, la Constitución puede mejorarse, sí. Que puede empeorarse, también. Por eso que es mi intención estar ahí para defender lo que he estado hablando y que hemos conversado miles de veces aquí, que son cuestiones muchas de sentido común. Pero hay que acentuar algunas cosas, que el Estado debe estar al servicio de la persona. Y ahí surgen todas estas cosas. El individuo frente al Estado se ve como el famoso Leviatán, se ve perdido, se ve perdido. No digamos ya la gente que no maneja tecnología, los de la tercera edad, cuando Claro. le dicen el funcionario, no, métase en la página tanto. Oye, hasta para mí es difícil de repente, porque no soy muy cibernético. Imagínate la gente, mi papá, que tiene 92 años, tengo que llevarlo a cobrar su pensión. Una cola, aquí en 21, Sí. de una fila de viejitos. ¿No habrá alguna manera, ¿No ponte se, tú, no se de- lo depositan en las cuentas corrientes? No. ¿El sistema procesal penal puede ser cambiado en la nueva Constitución? Puede ser cambiado, pero ahí hay varias cosas con respecto a lo que tú decías. Por ejemplo, existe una garantía que es, o más bien, la prueba ilícita. ¿Qué pasa cuando un funcionario se va de madre, como en el caso que tú dices ya, y el policía dice, a ver, voy a revisar a este gallo, le levanto el capó del auto y lo encuentro lleno de armas? Como fue el caso, que le encontraron y los gallos salieron libres porque la detención no estuvo mal hecha. Ahí yo siempre he tenido... ¿Te hago un lapso? ¿Sí? Si estuvo mal hecha, esas armas y esas anfetaminas que habían ahí, ¿de quién son? No las tengo que llevar porque el hecho... Puede pedirlo. Sí, pues Puede pedirlo. o sea, ¿no? ahí es donde está el punto. Y esto Ahí lo he están los discutido vacíos. desde que empezó la reforma procesal penal, cuando venían los primeros profesores a explicarnos. Esta fue una de las primeras discusiones. ¿Qué culpa tiene el proceso? Porque esa prueba ilícita no se puede, o anula el proceso, no se puede incorporar al proceso. Yo lo que digo es, separemos las cosas. El funcionario que hizo mal la pega, que sea castigado con un sumario, con lo que sea, pero no afecta el proceso. O sea, ¿cómo se va a ir libre un gallo que anda con metralleta y con anfetamina en el auto? La prueba ilícita fue obtenida de mala forma, pero eso que no afecta el proceso porque no afecta la verdad. Lo que La pasa verdad, es que la ahí- realidad. Claro, Sí. lo que pasa es que ahí generalmente lo que se interpreta y la respuesta que se dio ante esta propuesta que tú dices o este planteamiento era de que se vulneraba el derecho de esa persona porque lo revisaron sin su consentimiento, sin seguir los protocolos. Por lo tanto, el hecho de revisarlo y vulnerar sus derechos, en nada se le puede afectar. Y entre eso es el proceso. Y esa es la gran falla que yo encuentro que tiene nuestro sistema ¿Estás de acuerdo procesal con penal. eso? El sistema nuestro, el hecho de que no se leyeran los derechos o que abrieron sin tener la autorización judicial para hacerlo, no puede llevar a que existiendo prueba real de que se está cometiendo un ilícito, permita que los delincuentes salgan a la calle. Y ¿Estáis de acuerdo lamentablemente con es lo que está... Claro que estoy de acuerdo, y eso es lo que está pasando actualmente. Si nosotros quisiéramos hacer esto una función de ciencia ficción, yo diría que muchas leyes, a mi juicio, fueron redactadas e impuestas por los delincuentes. Bueno, Porque hay en que- definitiva, muchas leyes como esta, como este caso, que podía haber tenido otra salida, los tipos salen libres. Entonces, Es que uno ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Oye, ¿quién diablo hace una ley o una norma para que individuos, ¿no es cierto?, que andan con armas, que las armas no son para jugar? ¿Te das cuenta? En algún momento esas son utilizadas para matar, Es para que ¿sabes lo que amedrentar. creo yo? Yo creo que aquí ¿Quién hace eso? lo que hemos planteado siempre, no sé si Rodrigo está de acuerdo en esta situación, pero yo creo que aquí cuando se empezó a legislar al respecto, con esta finalidad tan noble, porque es una finalidad noble de proteger los derechos humanos de todos, se fueron al extremo, con una aplicación extrema de lo que es garantizar los derechos humanos. Y se nos olvidó un principio básico del derecho, y no sé si Rodrigo, como profesor de filosofía, puede estar de acuerdo conmigo. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Yo no Por sé lo qué. tanto,
que yo ejerza mi derecho, yo no tengo por qué vulnerar el del otro. Si tenemos personas que están vulnerando los derechos humanos del resto de la ciudadanía, no es decirle, no, nos olvidamos sus derechos humanos. No, pero tiene un límite. Sí tenía cosas ilícitas, por lo tanto, se le leyeron o no le leyeron los derechos, problema de él. Pero sí se está cometiendo un delito. Aquí se fueron a este extremo tan grande de proteger estos derechos humanos que el Estado no les puede decir nada. Y salta la ONU, y salta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y saltan los políticos de turno, y esto lo hablo en general y siempre lo he dicho y me hago responsable de mis dichos, los oportunistas que buscan la frase o el momento para tirar algo bonito ahí, y lo vemos en la misma vocera de gobierno cuando dijo, no, aquí Carabineros tiene que actuar, y resulta que al día siguiente un carabinero dispara, es que hay que ver si era proporcional el uso de la... Por favor, o sea, ¿en qué estamos? Entonces, mientras el Estado en ese sentido no tenga que ver, y lo otro es el lavado de cabeza que digo yo que le han hecho a la ciudadanía de que nosotros somos el Estado. Nosotros no somos el Estado. Si nosotros fuéramos el Estado no necesitaríamos herramientas para defendernos frente al Estado como un recurso de protección. Mira, si ¿O no? existiese, Sí, pues somos sociedad civil. si existiese el derecho de la detención por sospecha, podría perfectamente el que lleva armas caer detenido. Claro. Antes que se me vaya la idea de lo que está hablando Dani, el derecho debiera ser coherente. Y resulta que tú te encuentras con esto, que se prefiere la formalidad por sobre la realidad de las cosas. Claro. No le leyeron los derechos y sin embargo están ahí las armas, la droga, y se prefiere la formalidad por sobre la realidad. Y en el derecho laboral, en cambio, el principio de realidad es fundamental. O sea, el juez debe atender a lo que realmente pasó independiente de las palabras. Entonces, es un poquito incoherente porque en un caso el derecho que crea ficciones dice, acá voy a atender a la formalidad y aquí voy a atender a lo que realmente es. A mí me parece que debiera primar siempre la realidad, aunque filosóficamente es difícil saber qué es la verdad y qué es la realidad, pero por lo menos si estoy viendo que están las armas ahí, no debo afectar el proceso. Independiente de que si el policía es un prepotente y actuó mal, a él se le hará el sumario, pero no se puede desconocer, no puede el derecho taparse la vista y decir esto nunca ha existido y por lo tanto esta prueba es ilícita. Y eso por un lado. Y por otro, que yo creo que hay una cuestión un poquito más de fondo así, o que dice relación con lo que tú señalas de los derechos humanos. Fíjate que lo voy a plantear con un ejemplo. Pero en lo que tú estás postulando, esto que hemos conversado, ¿cómo se resuelve? Porque hay cosas que son de leyes, Sí. que no pueden ser colocadas en una constitución. En una constitución me imagino que son pilares, diríamos, por donde sustentan, en este caso, la justicia, a lo mejor el medio ambiente, el derecho a la mujer. Por ejemplo, acá está en discusión el aborto. O sea, a mí ya me parece atroz que estén planteando, y lo quieren plantear en esta nueva constitución, y te iba a preguntar después, el hecho de que los tribunales tienen que fallar conforme al género, a la ideología de género. Bueno, a mí me parece que va contra la justicia. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley? La igualdad ante la ley... no. ¿Dónde quedan los antecedentes, los hechos que ahí están? Y eso también... O sea, de hecho, creo yo, hay una... que está relacionado con lo que iba a plantear, que es lo que se llama el derecho penal de autor. El derecho penal de autor y el derecho penal del enemigo. Son dos pequeños temas. Teóricamente, uno debiera decir, yo no te puedo juzgar a ti por ser chileno o por ser peruano o por ser de cierta condición. No te puedo juzgar por ser chino o por ser miembro del Club de Leones. Eso se llama derecho penal de autor. No te puedo juzgar de una determinada manera por ser hombre o por ser mujer. Es decir, el derecho penal de autor, que está en retroceso en la teoría, no te puedo juzgar de tal manera porque eres judío, por ejemplo. O sea, los grandes problemas que han habido en la humanidad son precisamente por los derechos de autor. Es decir, en donde yo considero más que el hecho, la calidad de la persona que lo hace. Entonces, por eso yo puedo decir, los negros, los judíos, los hombres, o las mujeres, o los gays, etcétera, van a tener un estatuto especial desde el punto de vista penal. No se puede, o indígenas, por ejemplo, ¿ya? A menos que sea
para como dice la ley indígena, para que sirva como un atenuante por una cuestión cultural. Pero ese es otro gran tema. Y lo otro es respecto del derecho penal del enemigo, que tiene muy mala propaganda y que quiero exponer muy brevemente qué es lo que pienso de eso. Cuando yo estaba haciendo la práctica, me tocó, entre las cosas que teníamos que hacer en esa época, uno tenía que ver civil, laboral, penal, todo. Hoy en día está separado. Y me tocó ir a la cárcel. Y una de las personas uno de los presos que tuve que atender, era tuerto. Llegó a atenderse y era tuerto. Y empezó a conversar, le dije, ¿qué te pasó en el ojo? Entonces me dijo, me ajusticiaron. Y esa fue la palabra que ocupó, me ajusticiaron, que nunca se me olvidó, porque él había delatado a alguien. Yo me fui ese día pensando, me ajusticiaron, es decir, que él comprendió dentro de su ámbito esa pena y la aceptó llamándole me ajusticiaron. Y creo yo que hay un nivel de personas que, no es que un nivel de personas, sino que un nivel de condicionantes que hacen que ciertas personas actúen de una determinada manera que no respetan los derechos humanos como las respeta el resto de la sociedad. Es decir, efectivamente, el valor a la vida que le da la ciudadanía, la sociedad civil, es distinta de los motochorros, de los narcotraficantes, porque sabe que les van a cortar un dedo. Ahora hemos visto recién lo que está pasando en Calama, en donde las cosas se resuelven, se ajustician por la muerte. No hacen juicio, no hacen debido proceso, en ese círculo no se respetan los derechos. Ojo por ojo, diente por diente. Diente por diente, exactamente. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos. Rodrigo, yo te quité la palabra para hacer un alto. Ya. Estábamos hablando del derecho penal del enemigo. ¿Sí? ¿Sigo? Siga. Ya. No, lo que estaba diciendo es que como hay un grupo de personas que no se rigen por las leyes de la sociedad, que todos entendemos del respeto. Respeto a la vida. Respeto a la vida, los valores precisamente de la Constitución. Entonces, esas personas deben ser no juzgadas, pero sí tratadas de una manera diferente por el derecho. Y hay un autor alemán que publicó un libro que fue muy cuestionado en su momento, que era El derecho penal del enemigo, porque él ocupó una palabra que era muy despreciativa para estas personas, casi como decirle ustedes no son ciudadanos. Y claro, yo también lo entendí así, y todos los que leíamos en esa época a este autor y aprendíamos el derecho penal, vimos que era como menoscabarlo, y eso va en contra del derecho. Y por lo tanto no tuvo mucha aceptación. Pero hoy en día, frente al tema del narcotráfico y de lo complejo que es el delito, y que los autores más humanistas, por decirlo así, han dicho que en realidad el único error que cometió este autor fue decir eso, que no eran igual que los demás, pero que en el fondo su teoría era bastante aceptable. Bueno, hoy en día creo que hay que reescribir esto del derecho penal del enemigo. Y eso significa lo que estamos hablando. O sea, si yo llego y aunque me equivoque en la revisión y me encuentro con una maletera llena de armas, bueno, ese señor no tiene los mismos derechos que tiene un individuo al que le pidieron el carné. No sé si me explico. Claro. O sea, no tiene nada que... La falta mayor. Así que la Constitución te lleva más o menos a un tema diferente. La Constitución con respecto a la mujer, que desde hace algunos años nomás ha adquirido un gran valor, digamos, que se pasó al otro extremo al 50 y 50%, independientemente del conocimiento, independientemente de todo. ¿Es mujer o hombre? Si es mujer, tiene por lo menos mayores garantías, yo creo, hoy día.
Tiene En la iguales garantías. Por ser mujer, generalmente uno le da el pase a la mujer, por ser caballero, por ser todo. ¿Te das cuenta? La ley a veces tiene sus requisitos que ustedes lo saben también. Tiene algunos bemoles por ahí. Pero bueno. No sé. No me ha tocado el caso. En esta situación te lo llevo al caso más extremo, que es el aborto, que en la anterior se señalaba. Este es mi cuerpo, hago yo lo que quiera con él. ¿Se puede llegar a ese extremo que en la Constitución se establezca una forma, yo diríamos, para la mujer que va a engendrar suficientemente poder para hacer o deshacer con su cuerpo? Yo estoy de acuerdo con las tres causales. Además de las tres causales, diríamos. No. Yo creo que las tres causales. A todo evento, diríamos. Sí, porque tiene que la ley proteger la vida del que está por nacer. Ahora, yo en general creo que aquí hay problemas de salud pública y hay problemas de espiritualidad, por decirlo así. O sea, yo creo que hay que dejar que cada familia y que cada persona tenga en su fuero interno que resolver sus problemas de vida. Pero no estoy de acuerdo, porque no creo que sea así, que la mujer sea dueña, que por ser dueña de su cuerpo, dueña entre comillas, lo sea también de la criatura que viene en el vientre materno. Creo que son dos seres distintos. O sea, ¿Quién defiende a la criatura? Sí, porque se ha instalado de que, no sé, estoy hablando hombre, pero tú como mujer me dirás, yo creo que la mujer no tiene un dominio, hablándolo en términos de propiedad, sobre la criatura que está en el vientre materno. Tiene derechos sobre su cuerpo, pero incluso biológicamente la guagua puede venir incluso con grupos de sangre distintos, etcétera. Es un ser distinto. Entonces, no por ser dueño de su... Así como me voy a cortar un dedo porque puede llegar y matar a la criatura. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Bueno, aquí me van a linchar las mujeres. Me van a linchar las mujeres porque creo que esto demuestra un poco también la contradicción que tienen muchos grupos feministas al respecto, donde dicen, no, la mujer es dueña de su cuerpo, por lo tanto puede hacer lo que quiere. Pero esas mismas mujeres que dicen eso reclaman porque no les pagan pensión alimenticia cuando decidieron tener la guagua. Entonces, no, es que él es el papá. Bueno, si es el papá, tiene derecho sobre esa criatura que está en el vientre, independiente del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, ahí ya se cae su teoría de que ellas son dueñas de su cuerpo, porque ellas en ese mismo momento le están entregando al otro esta propiedad sobre este ser que está por nacer. Ahora, en cuanto a las tres causales, estoy completamente de acuerdo con el aborto, pero el aborto libre y gratuito más encima, que es lo que la gente pretende con estas modificaciones legales, porque eso es lo que buscan y muchos candidatos a constituyentes plantean que en la Constitución van a poder tener este derecho al aborto libre y gratuito, me parece tirado de las mechas por muchas razones. Primero, que sea gratuito, nada en esta vida es gratis, todo es costo. Y lo que se dice que es gratis, lo pagamos nosotros a través de nuestros impuestos porque lo financia el Estado. Eso es lo primero. Segundo, con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen, con la libertad que hay para aprender de eso ahora en redes sociales, en programas, en videos, en YouTube, en lo que sea, hay niños de 7, 8 años que saben más de sexualidad que uno que tiene 50. Entonces, tener la excusa ahí es que no sabía que podía quedar embarazada, es falso. Eso no es así. Yo creo que eso lo único que hace es facilitar más la irresponsabilidad que existe en las generaciones actuales, que no son capaces de hacerse cargo de las cosas que hacen y dicen. Hablan mucho, pero hacen poco. Saben de derechos, pero no saben de deberes. Lo que pasa es que en la Constitución aparece lo contrario a lo que tú señalas. El Estado está, yo diríamos, obligado a que una mujer vaya al hospital y diga, ¿sabe qué más? De acuerdo a la Constitución, no va a decir eso obviamente, pero de acuerdo a la Constitución yo quiero hacer un aborto, así que el Estado tendrá que pagarle esa operación. Si es que aparece en la Constitución. Es que si quieren llegar a ese nivel, o sea, si quieren llegar a eso, de tener un aborto libre, háganlo, pero que no sea gratuito, porque así como ellos quieren tener un aborto gratuito, entonces tengamos también todos los procedimientos de fertilización artificial que sean gratuitos y financiados por el Estado, porque así como hay mujeres que quieren abortar, hay miles de mujeres y matrimonios y hombres, ya independientes si son homosexuales, no son homosexuales, pero personas que quieren tener hijos y no pueden porque los procedimientos de fertilización son terriblemente caros y porque nuestra red de adopción es horrible, porque tenemos un sistema de adopción que es completamente deficiente y contradictorio. Y yo creo que si nosotros incluso tuviéramos un sistema de adopciones donde los niños realmente fueran protegidos, ni siquiera esas mujeres pensarían en aborto.
Porque muchas que yo he conversado que dicen, no, es que yo creo en el aborto, a ver, pero ¿por qué no tendría? Porque yo no me siento capaz de criarlo, de acuerdo. ¿Y por qué no lo das en adopción? Porque ahí yo sabría que tendría un hijo que está sufriendo afuera. Entonces eso también tiene esta doble lectura. Muchas mujeres a veces optan por el aborto, no porque sean irresponsables, no porque no quieren, sino que se dio la circunstancia o porque lamentablemente en ese momento se tomaron unas copas o lo que sea y efectivamente no pueden criar ese hijo. No tienen cómo porque tampoco la sociedad le da esta garantía. El Estado debiera hacerse cargo, diríamos, a partir de ese momento, de todo lo que viene. No, el Estado, yo soy una contraria que el Estado se haga cargo de todo. O sea, si me preguntas a mí, yo creo que el Estado, de lo único que se tiene que hacer cargo es de educar a su ciudadanía, darle las posibilidades para crecer y entregarle las herramientas para que se desenvuelva en la sociedad. El problema es que llevamos más de 60 años, 40 años, donde el Estado ya hace mucho tiempo dejó de educar a la ciudadanía y se ha dedicado a entregar todo en bandeja, generando y dando nacimiento a generaciones, y las vemos ahí, y de repente uno se ríe por los memes que aparecen en redes sociales, pero generaciones que no tienen ni idea de dónde están parados. Y vemos personas de sobre 25 años que siguen viviendo con los papás, que no son capaces de buscar trabajo porque no les pagan lo que quieren, porque quieren salir a trabajar y quieren ganar al tiro sobre 2 millones de pesos. ¿Ah? Y si uno le dice, no, es que tienes que arrendar, no, entonces me quedo aquí porque aquí me dan todo. Y nosotros como padres también somos responsables de eso, porque les damos todo lo que quieren a nuestros hijos. Y todo lo que está diciendo la Dani, desde el punto de vista constitucional, me parece que se puede prevenir, que no es para algo de ahora, sino que estamos hablando de por lo menos 10, 15 años. Cuando yo era chico, desde que soy chico, escuché la educación es la finalidad del Estado, que vamos a salir del subdesarrollo con la educación. Bueno, me parece a mí que la Constitución debiera sí garantizar desde la educación prebásica. Y cuando hablamos de educación prebásica, no solamente el derecho de la educación, sino que entregar toda una logística para permitir alimentación, salud, etcétera, para que se pueda realmente una mujer, una familia joven, llevarla. El 50% de los niños, de los niños de educación prebásica no hacen la prebásica porque sus padres entienden que no es importante. Recién piensan desde la básica. Y eso por un lado, o sea, dar las condiciones, cuando tú dices de educación, efectivamente con un pack de derechos, ¿ya? Previo. Y lo otro es que desde el punto de vista del contenido, esto Piaget dicen algunos psicólogos que Piaget fue superado, pero lo que no ha sido superado es el estudio que él hizo, de que las edades de las personas, la edad del niño, tiene también marcada en cuándo aprende ciertas cosas y cuándo no. El conocimiento abstracto, por ejemplo, no empieza desde cuando es chico, sino que más grande. Por lo tanto, no sacas nada con andar enseñándole qué es lo que es un derecho, qué es lo que es el Estado a un cabro chico desde el punto de vista abstracto. Lo único que va a aprender a hacer es como toda esta generación de políticos jóvenes que hablan muy bonito, que hablan con unos discursos sociológicos increíbles, pero por dentro no tienen ninguno, tú no puedes rasgar ahí para encontrar un contenido. Entonces, dentro de los contenidos, creo yo, que debieran enseñarles desde chiquitito, pero convivencia, con juegos de roles, del respeto por el otro, el respeto por el mayor, por la autoridad, te prestaron un juguete, devuélvelo. O sea, el que después va a ser, paga las deudas. O sea, a través de anda a limpiar la playa, con actos más que abstractos de convivencia social. Y eso debiera estar incluso en los programas obligatorios para colegios públicos y privados. Y te aseguro que en 10 años, te aseguro que en 10, 12 años vamos a tener una juventud distinta que se va a hacer responsable por sus cosas. Solamente quiero mandar un saludo a Ana Teresa, una fiel auditora y que ve este canal, que es, yo no sé si conocen, me imagino, el restaurante Shanghái de comida china extraordinaria que está en Maipú. Yo le mando un saludo porque ella es amorosísima y tiene una comida exquisita. Y te va a invitar. Oye, ¿debe el Estado garantizar la vida? Sí, por supuesto. Por supuesto, debe garantizar la vida de los habitantes, porque uno de los elementos del Estado, además del poder, es su población.
O sea, el Estado no vive sin su población, es un elemento intrínseco. El Estado debe protegerse a sí mismo y debe proteger a la sociedad, por lo tanto es estratégico que mantenga sus Fuerzas Armadas. Pero así como mantiene sus Fuerzas Armadas, es estratégico que tenga una población educada. Es estratégico que tenga una población educada y no nos preocupemos, volvemos al principio, cuando ya la gente está casi al entrar a la cárcel, ahí hacemos más cárceles. ¿Por qué no nos prevenimos antes? Es que ese es el tema, la confusión que tiene en este momento las últimas, y las últimas generaciones de parlamentarios y de autoridades que hemos tenido en cuanto a las modificaciones que se han hecho a la educación. O sea, desde el momento en que cambió, por ejemplo, que ningún colegio puede dejar reprobando o repitiendo un alumno, es tirado las mechas. Y yo que fui profesora universitaria, resulta que me decían, no, es que no va a poder seguir porque resulta que usted reprobarla más de la mitad del curso. Si, no voy a aprobar a alguien que no sepa. Ah, no, es que ellos tienen derecho a seguir su educación. Claro, tienen derecho a seguir su educación, pero demuestren lo que saben. Si no saben, ¿cómo los voy a sacar? Y lamentablemente actualmente estamos sacando malos abogados, malos médicos, malos arquitectos, porque no se les puede dejar reprobando. Y es una vergüenza. En los colegios desde chiquititos lo mismo, no es que tienen derecho a pasar para que sigan con su curso, porque la estabilidad emocional va todo de la mano. La estabilidad emocional sí es importante, pero también el crecimiento de esos niños. Y ahora vemos niños que les da lo mismo, total, igual voy a pasar de curso. Una consulta, consejero. Ya le dije, sí. Decretando. El papel de las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución. Recuerda que el anterior era garante de la, ¿cómo se llama?, de la administración del Estado o algo parecido. Y eso se borró. ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas ahora que, dado que hay un desenfreno total de la delincuencia, muchos están pidiendo que las Fuerzas Armadas salgan con sus tanques y sus hombres? No diríamos? creo que tanque. Salgan a defender la tranquilidad. Pero si salen con tanque, Mire, las Fuerzas Armadas pueden dar un golpe de Estado cuando se les ocurra, con o sin si condiciones. usted le da permiso, encantado. No, si las Fuerzas Armadas tienen las armas, tienen los elementos, tienen la gente, tienen absolutamente todo. Pero yo llamo que no lo hagan porque pues son mal agradecidos, así que no. No, lo que pasa es que en un momento Estoy de determinado, acuerdo. ¿no es cierto? En un momento determinado pasó lo que pasó. Pero lo que yo estoy señalando es que aquellos que tienen temor, yo le llamo el síndrome del 73, que si salen las Fuerzas Armadas le puede gustar esta cosa. Así se señala. El ejército, además el ejército de ahora... Esa ya es historia. Sí, el pero ejército en de ahora... La consulta es la siguiente. ¿Cuál va a ser en la Constitución el tema, el párrafo, ¿no es cierto?, que determine cuál va a ser el trabajo de las Fuerzas Armadas en estos sistemas? Porque las Fuerzas Armadas no están para hacer las labores de carabineros. Por ejemplo, lo que hoy día se le está exigiendo. Las Fuerzas Armadas tienen otro papel. La defensa, ¿no es cierto?, de la nación, la defensa de nuestra frontera. Hoy día se le está sacando de esa función normal que tienen como Fuerzas Armadas y se le está dando, ¿no es cierto?, tareas Bueno, que antes son era el propias orden de de. seguridad exterior y ahora se le quiere dar el interior. Claro, ¿Rodrigo? lo que pasa es que hay la complejidad de la vida hoy en día, de las migraciones, ha hecho que lo que antes era solamente seguridad interior del Estado por la delincuencia interior, hoy en día ya traspasó las fronteras. Por lo tanto, si uno piensa que las Fuerzas Armadas, no las de orden, las Fuerzas Armadas, están para proteger la integridad del territorio, pero no solamente la integridad que se coman, sino que la seguridad de la nación y incluso la indemnidad, es decir, que no se destruya, me parece a mí que hoy en día hay una labor, digamos, compartida, ya desde la frontera, porque el carabinero de frontera, que es el del pequeño retén, qué sé yo, absolutamente está superado. Entonces, el ejército, en cambio, tiene una labor que es hacia afuera, pero que también incluye la seguridad interior. Evidentemente, si tú no dejas pasar delincuentes, ayudas a la seguridad interior. Me parece a mí que la complejidad de la sociedad hoy día va a tener que hacer modificar ciertas cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas. En
tiempos de guerra, que es donde se han establecido generalmente, y en tiempos de paz. Y yo agregaría algo más. En tiempos de paz ellos pueden colaborar a la sociedad, con la sociedad civil, con las construcciones, por ejemplo, con obras públicas. O sea, tenemos Bueno, de hecho, en época de catástrofe son los primeros que salen a las calles, los primeros en ayudar, y cuando hay que armar puentes mecanos, ahí salen los ingenieros. Y como tienen en general el ejército tiene dos grandes ramas, que es la Academia de Guerra y la Academia de Ingeniería. Politécnica. Resulta la Politécnica. Y la ingeniería, que es muy buena, es universitaria, etcétera, podría estar también al servicio de cuestiones civiles, no solamente en las catástrofes, sino que hoy en día que se gasta tanto en las concesionarias para hacer caminos, por ejemplo. Utilizamos a los presos, que sean dirigidos por ellos. Ahí tenemos mano de obra ociosa, ¿no? Tenemos que mantenerlos por cerca de $1 millón de pesos a cada uno. Que paguen por los delitos cometidos. Pero no se puede porque ahí saltan los derechos humanos, ¿ves? Entonces ellos fueron condenados a privación de libertad nomás, no trabajo forzoso. Es el costo del momento determinado de la democracia. Lamentablemente así. A lo mejor en algunos países el que robó le cortan la mano. Uy, qué bueno, ahora mira, el tipo era ladrón. A otro le ponían una, ¿cuánto se llama? Con fuego le ponían en la frente para que todos los identificaran. Pero afortunadamente, o no desafortunadamente, por lo que se vislumbra, hemos cambiado, para bien o para mal. El tema es que cuando la justicia es injusticia, la podemos incluso llegar a tomar por nuestras propias manos. Yo creo que la palabra clave es esa, la justicia, que es la institución más importante de las sociedades, debe ser considerada no solamente, vuelvo a decir, cuando uno está frente al tribunal, sino que la justicia debe empezar desde que uno nace. Entonces, la justicia involucra un montón de cosas, que desde que la persona nace tenga una sociedad justa y un trato justo. Y eso implica varias cosas. Bueno, pero respecto a la pregunta de Ricardo, ¿cuál sería la visión dentro de esta Constitución? Ya el Comité Técnico dejó fuera de lo que es la Constitución las Fuerzas Armadas y de Orden. Actualmente, nuestra actual Constitución establece dentro de sus capítulos lo que son Fuerzas Armadas y de Orden. La actual, la que está en vigencia, la que está en vigencia, la de Ricardo Lago del 2005. Y la nueva, en este nuevo proyecto donde está postulando Rodrigo y tenemos estas elecciones el 7 de mayo, ellos ya armaron el esqueleto de lo que va a ser la Constitución, establecieron qué capítulos van a estar, de qué se va a tratar y sobre eso van a tener que trabajar los constituyentes. Y ellos dejaron fuera las Fuerzas Armadas y de Orden. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y de Orden, a partir de esta nueva Constitución, ya no tendrían carácter constitucional, sino que solamente legal. Oye, lo que también es un peligro para el tipo de sociedad o de autoridades que tengamos en un futuro. Estamos llegando al final del programa, pero no puedo dejar de preguntar la opinión a Rodrigo de qué opinión tienen los expertos nombrados ya y que están trabajando en una minuta. Yo he estado siguiendo atentamente con videos, con todo lo que se ha escrito. Me parece que están haciendo un trabajo bien bueno, en general, bien bueno, es diferente por lo menos al de la primera vez. Este comité de expertos están llamando a profesores, están haciendo discusiones, están muy abiertos a todo tipo de recomendaciones. Hoy día en la comisión la comisión 1, que se está refiriendo a derechos políticos, etcétera, recibieron 112 recomendaciones de distintos grupos. O sea, ellos son muy abiertos, por un lado, y críticos de su propio trabajo. Así que me parece que, fíjate que las bases que dejó no se podía esperar más, tiene algunas contradicciones lógicas, sí. Las primeras, las que dejó el Congreso. Pero bueno, la comisión de expertos ha estado trabajando, yo diría que bastante bien, y lo que va a hacer el Consejo, donde espero estar, los consejeros vamos a llegar y el comité de expertos nos va a entregar un borrador. Y los consejeros vamos a agarrar ese borrador y le vamos a decir, muchas gracias, ahora lo vamos a revisar, y si es que hay que agregar artículos, hay que modificar artículos, hay que sacar artículos, eso es pega del Consejo. O sea, no van a llegar ustedes solamente a firmar. No, absolutamente. Y por eso es que se necesita gente que sepa de distintos temas, no solamente de uno, no solamente educación, no solamente de salud, sino que maneje y que tenga experiencia en los distintos temas constitucionales. Minuto final. Nos quedó, pero cualquier cantidad de
sobre la nueva constitución que en definitiva nos va a regir durante 50 años más, yo creo. Si es que es aprobada. Si es que, Y si es que se es aprueba. Si es que Pero es ojo, aprobada. ojo, si esta constitución no observa afuera de donde están trabajando qué es lo que sucede con el pueblo, como hoy día prácticamente no se quiere decir, pueden tener el gran problema que la gente dice, no es lo que queríamos nosotros, así que vamos a rechazarla en el voto de salida. Creo que esa es una prueba, diríamos, que tienen que pasar los constituyentes en términos de pensar lo que le están entregando, pero además pensar lo que la gente desea. O el futuro que se desea para la gente que está afuera. Sobre educación y Su sobre minuto todo. final, dama. Minuto final. Bueno, estamos con un candidato, así que lo mismo que digo siempre. Si va a votar, y ahora tiene que votar porque el voto es obligatorio, hágalo de forma informada. Vote por un candidato que sepa lo que está haciendo, porque al final ellos son los que van a tener nuestra representatividad. Revise la página del CERVEL para saber dónde tiene que ir a votar. Mire que cambiaron todos los lugares y a mí me mandaron al kilómetro 27 de Utah. Así que no sé qué criterio utilizaron para poder elegir los locales de votación. Aprovecho de decir, porque mucha gente se va a encontrar con la sorpresa, y como ahora el voto es obligatorio, si usted no concurre a votar, tiene que pagar una multa que va desde las 2 UTM. Así que ojo con esa situación. Así que, como siempre digo, edúquese, igual que la doctora Polo, pero no, vote informado, y esa es la única forma que usted tiene de ejercer su derecho como ciudadano. Salir a protestar, romper y todo eso en realidad no le garantiza absolutamente nada. Muchas gracias. Su minuto final, candidato. Para allá, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, junto con agradecer esta invitación, yo llamo a todos los que están viendo que, tal como dice Dani, analicen las propuestas, analicen a los candidatos. Y yo, en el caso mío, Rodrigo Muñoz, de 14, soy absolutamente independiente, nunca he estado en un partido político, jamás. Y soy ariqueño, he vivido aquí tranquilamente, trabajando, desarrollando mi actividad como profesional, nunca he tenido un cargo de gobierno y sé exactamente, por mi trabajo, cuáles son los errores de la Constitución, cuáles son las soluciones que podemos plantear a la Constitución y cómo plantearse frente al Consejo para discutir con gente izquierda y de derecha, con gente izquierda y unir. Yo tiendo generalmente a unir y no a separar. Así que muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Ricardo, gracias a Daniela Soto Cuadra, que la tuvimos nuevamente. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en otro programa similar a este, a lo mejor con otro candidato. Muchas gracias.